Amigos, estoy aquí de vuelta. Gracias por acompañarme siempre en cada uno de mis videos y en esta ocasión estoy haciendo de manera formal el lanzamiento de mi espacio al blog ¿Sabías qué? Dentro de mi canal de Salvadoreña 4K. Así que les invito a que no me abandonen en estos videos y espero me regalen un like que me va a ayudar mucho, y si a ustedes les interesa mucho y les gusta mucho este relato que voy a hablarles, les pido por favor que le den compartir y me sigan o se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que cada vez que yo lance uno de estos videos ustedes sean los primeros en darse cuenta. Así que iniciando formalmente con este blog, como se los mencioné en un video que hice el año pasado, cenando aquí con mi familia, cerrando lo que es el año 2021 y abriendo las puertas al 2022 con muchos de los proyectos, aquí estamos con el blog ¿Sabías qué? Para iniciar este año voy a hablarles un poco de historia, economía, región, cultura, masa, lo que es geografía. Me encanta mucho lo que es la física, lo que es lo que hablar de muchos temas diversos. En realidad me interesa mucho también el tema de la ciencia, la medicina. También me gusta hablar mucho de las culturas de diferentes países a nivel mundial. Espero con favor de Dios que me dé la oportunidad, Dios, la vida y la salud para seguir adelante con este blog y este proyecto que yo tanto esperé por mucho tiempo. Así que gracias nuevamente por acompañarnos, ustedes que están siempre suscriptores en mi canal, y le doy la bienvenida a esos nuevos suscriptores que yo sé que se van a inscribir a mi canal muy pronto, porque les voy a mantener informados con muchas cosas que uno a veces no sabe, o tal vez sí sabe, pero hay un poco de esto por aquí y un poco de esto por allá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a recopilar información de bibliotecas virtuales. Si es posible, también voy a recopilar cierta información en lo que es la historia de cada país. Y en esta ocasión, ¿saben de qué país voy a hablar? De mí, El Salvador. Yo soy Santaneca, departamento del Salvador, representando humildemente a este país que ha pasado por muchas etapas desde sus inicios. Les voy a hablar un poco de lo que es El Salvador. Bueno, El Salvador oficialmente se llama República del Salvador. Es un país soberano de América Central y está ubicado en el litoral del Océano Pacífico. Está el Océano Pacífico y está el Océano Atlántico. El Salvador está ubicado en el litoral del Océano Pacífico. Es un país muy pequeño relativamente a otros países de América. Por eso le llaman el pulgarcito de América. ¿Por qué? Porque solamente cuenta con 21.041 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Eso significa, miren, les voy a dar un dato muy importante. En el año 2021, la Dirección General de Estadísticas y Censos, y con la ayuda y el apoyo de la compañía CEPAL, se obtuvo un dato muy importante. Se dice que la población estimada hasta el 2021 era, ¿sabe de cuánto? 6.325.827 habitantes. Eso quiere decir que por cada kilómetro cuadrado existe la posibilidad de que hayan 300 habitantes. Un dato muy curioso, y es un país densamente poblado para su densidad geográfica. Esto lo estamos hablando a nivel del continente americano, sin incluir algunas de las islas que están dentro de este en el Caribe. Su clima es un tanto tropical, pero debido al constante geográfico que sufre esa región, el clima puede en muchas ocasiones variar. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta ocasión? Hablándoles de este blog muy interesante. ¿Sabían ustedes del periodo del Martinato? Sí, yo creo que algunos lo saben, otros lo desconocen. Algunas generaciones, como la generación X, todavía tienen familiares, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y algunos de sus padres que comentan un hecho ocurrido allá por 1932 en nuestro país, bajo el régimen
de una persona de la cual les voy a hablar en esta ocasión. Por esa razón se llama el periodo del Martinato. Es un periodo de dictadura que el país vivió durante más o menos 13 años, abarcando desde el 4 de diciembre de 1931 hasta aproximadamente el 9 de mayo de 1944, cuando esta persona fue elegida y nominada al poder. ¿Y saben de quién estoy hablando? Nada más y nada menos del general Maximiliano Hernández Martínez. Algunos de sus descendientes todavía están en el país y yo conozco a algunos de ellos. Algunas de las nominaciones ganadas por este mandatario personaje durante sus casi 4 periodos presidenciales consecutivos fueron, para mencionar algunas cosas buenas. Primero, puso orden en la administración pública. ¿Qué significa esto? Mediante la implementación de nuevas ideas que apoyaban el flujo del capital e interés, el comercio nacional y extranjero logró reducir equitativamente lo que es la deuda externa. ¿Cómo lo hizo? Porque él mantenía una actualización continua de sus leyes al presupuesto general. Número 2. Canceló la deuda externa en 1936, cuando El Salvador, prácticamente 5 años anteriormente, estamos hablando de 1930 a 1931, se declaró en mora internacional, un hecho que realmente afectó mucho lo que es la economía del país. Número 3. Eliminó la corrupción. Aunque no lo crean, era una persona que detestaba lo que era la corrupción. Número 4. Redujo los intereses a sus deudores o a los deudores del país. Número 5. Fue el creador del Banco Central de Reserva. Así es, señores. Esto fue para acuñar la moneda nacional, que en ese tiempo, esa época era el colón. Yo todavía, cuando trabajé en el banco, manejé lo que es la moneda del colón. Ese privilegio prácticamente se los quitó de las manos a muchos de los bancos privados que fungían en ese tiempo en El Salvador y algunos bancos internacionales que pretendían entrar al país. Número 6. Combatió la usura. Número 7. Fomentó la vivienda entre las diferentes clases sociales del país. Número 8. Rebajó el costo del alquiler entre los habitantes del país. Número 9. Aquí un dato muy importante. Mejoró en tiempo corto la economía nacional. Número 10. Fíjense lo que les voy a mencionar. Respaldó incondicionalmente la producción, fíjense, del café, del azúcar y el algodón. Y es más, mediante una ley, él implementó el uso de estos granos o estos productos como básicos en la canasta familiar. Número 11. Realizó obras de infraestructura a nivel nacional. Número 12. Saneó la tesorería nacional. ¿Cómo lo hizo? Porque redujo significativamente la delincuencia mediante la implementación de leyes y mano dura. Esto afectó en grande a la buena economía del país y se ahorró de muchos recursos monetarios. También, como número 13, y finalmente les voy a compartir, combatió el hurto. Así es, señores. Y el robo. ¿Y saben cómo lo hizo? Implementando una ley en la cual cualquier persona que fuera tentada a cometer este delito le daban su mano izquierda. Bueno, pero también no fue tan bien vistas algunas de sus medidas como la última que acabo de mencionar, que siento que fue un poco dura, pero ayudó mucho a lo que es a combatir la delincuencia, el robo y el hurto en ese tiempo. Pero igual, algunas de las medidas que implementaron que les afectó a muchos de los ciudadanos, a unos más que a otros, porque prácticamente favoreció a unas clases más que a otras, fueron para mencionar algunas de las que les voy a mencionar a continuación.
Fíjense bien. En su periodo también, como les mencionaba, él usó mucho lo que es el castigo. Y en este caso les voy a mencionar el primero. Él implementó mucho el uso excesivo de la fuerza. Así es. La implementación de la violencia contra culpables e incluso inocentes. Número 2. Generó un periodo indigno a la voluntad y a los derechos de las personas, fomentando una gran falta de respeto a la integridad de los salvadoreños en algunas clases. Tercero, implementó órdenes y leyes civiles declarándose abiertamente racista. Así es, señores. A ciertos grupos étnicos, nacionales y extranjeros, por raza y color de piel, aludiendo cualquier tipo de aprendizaje a los ciudadanos salvadoreños de parte de estas personas, hacia ciertas etnias y costumbres. Número 4. Eliminó de los derechos civiles a los humanos y a los salvadoreños, y a la democracia en su totalidad, a la mayoría de la población. Número 5. Prohibió a los civiles la aportación de cualquier arma, incluso, ¿saben qué? La apropiación de resorteras u hondillas. Número 6. Restringió en gran medida la educación a las clases medias y bajas. Número 7. Construyó un régimen basado en el control total de los ciudadanos salvadoreños. Así es, utilizó métodos de intimidación y altos en violencia. Bueno, tomando en cuenta estos aspectos que hablé un poco de lo que era el general Maximiliano Hernández Martínez, de aquí vamos a tomar parte de su mandato y les voy a hablar un poco de la historia de este periodo martinato, mencionando algunos de los buenos pero también malos aspectos en su mandato y administración de su gobierno. Como el periodo del martinato, repito nuevamente, aquí les voy a presentar una pequeña línea del tiempo de su periodo presidencial. Acompáñenme. En 1821, 15 de septiembre, como muchos sabemos, El Salvador declara su independencia de España. Pero no todas las clases o todas las personas fueron acreedoras de esta libertad. En el siglo XIX y XX, a más o menos un total aproximado de 14 familias eran las reconocidas como oligarcas nacionales. En 1881 y 1882, bajo el gobierno de Rafael Saldívar, como parte de la propuesta de modernización que se decretó la ley de extinción de comunidades y ejidos. ¿Qué eran los ejidos? Campos comunales en los cuales algunos campesinos e indígenas utilizaban para cosechar el índigo y el añil. Estos fueron reemplazados por la cosecha de café. Así es, señores. ¿Por qué? Porque la élite de ese tiempo quería apropiarse de estos campos fértiles. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio del desplazamiento de los campesinos e indígenas de sus tierras. Ellos prácticamente dependían de esa única manera de sobrevivir. Y ellos tenían de alguna manera que mantenerse y sobrevivir. Si eso era como el sustento básico que ellos tenían a diario, lo que era la cosecha del índigo, el añil en sus terrenos, de los cuales fueron exapropiados. En 1914 y 1927, la familia Quiñones controlaban prácticamente la presidencia de El Salvador, manteniendo el poder, la manipulación de las elecciones, asegurando siempre el apoyo a los campesinos, en los cuales ellos nunca recibieron ese apoyo en su totalidad. 1930. La economía de El Salvador colapsó cuando la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York
decayó en el año de 1929. El precio del café en el mercado internacional se derrumbó totalmente. Quiere decir que El Salvador dependía mucho de la exportación de este grano. En las elecciones de este año 1930, el Partido Laborista Salvadoreño Pro Patria derrotó a varios grupos políticos que existían en ese tiempo y el nuevo mandatario fue elegido. ¿Y quién fue? El ingeniero Arturo Araujo. Obtuvo la presidencia tras prometer apoyo al campesino y a los habitantes de las zonas rurales, una vez más engañados. Nominó a la vicepresidencia y como ministro de Guerra de Marina y Aviación al general Maximiliano Hernández Martínez. Vean cómo entra este personaje en la historia. Con la única condición de que contrajera matrimonio con su actual pareja, Concepción Monteagudo, con quien ya había procreado varios hijos. La crisis continuaba en el país y la economía no le permitió a Araujo darse cuenta que le estaba abriendo la puerta grande a Hernández Martínez con el cargo conferido. La élite estaba en desacuerdo con Araujo por no saber lidiar con la devaluación del café que estaban sufriendo en ese tiempo y el control de los terratenientes con sus intereses. 1931, el 4 de diciembre, le dieron un golpe de estado al presidente Araujo. Derrocado y sucedido por Hernández Martínez a sus 48 años, tomó el poder ese mismo día. Se le entregó a él la presidencia, atendiendo a las disposiciones de la Constitución de 1886. ¿Quién era él? Nació el 20 de octubre de 1882 en San Matías, Departamento de la Libertad, El Salvador. Era un fanático del orden, de la austeridad, del deber y la honestidad. Creía en la ley del karma, fíjense. Era un fiel creyente de la magia, la transmigración de las almas y la reencarnación. Era delgado, de estatura mediana, hombros caídos, tez morena, ojos pequeños tipo asiático, tono de hablar muy suave. Cuidaba mucho de su alimentación. Su dieta era rica solamente en granos como el maíz y el frijol. Consumía muchas verduras, mas no carnes. No ingería bebidas embriagantes y el agua que bebía a diario era purificada con rayos del sol. Fue apodado en ese tiempo como el brujo de las aguas azules o aguas chules que le llamaban. ¿En qué consistía esto? El agua pasaba muchas horas bajo el sol purificándose en unas botellas color azul, bajo su orden, descrito por su capacidad de mantener una serenidad implacable y sangre fría ante acontecimientos impredecibles. 1932. Enero. Fue el principal responsable de la represión militar contra el levantamiento campesino. La cultura indígena se veía como un obstáculo para la modernización del país. El Salvador en realidad pasó muchas necesidades económicas, como les dije anteriormente. El presupuesto incluso no superaba ni los 14 millones de colones, mientras que el café seguía bajando de valor desde la crisis de Estados Unidos en 1929. Construyó las calles 5 de noviembre y la de los planes de renderos, vías que permitían comunicar San Salvador con Santa Ana y San Miguel. Implementó también la ley para frenar la inmigración de extranjeros como gitanos, árabes, chinos y sacerdotes extranjeros, porque según él y sus creencias representaban un peligro al gobierno con sus trabajos y enseñanzas.
En ese mismo año, Martínez ganó las elecciones según la oligarquía. De aquí los campesinos e indígenas se levantaron en contra de su gobierno porque aseguraban que su partido comunista había obtenido el mayor número de votos. Pero Hernández Martínez pretendía mantenerse en el estilo de vida de la alta sociedad. Estos miraban como amenaza a los campesinos con la apertura del Partido Comunista de Farabundo Martí, porque no era beneficioso para su economía. Farabundo Martí, quien era de Izalco, se cansó de la desigualdad, eso dicen los relatos. Encabezó una insurrección campesina el 22 de enero de 1932. Se armaron con machetes miles de indígenas y campesinos, tomándose haciendas y cuarteles en los municipios de Huayúa, Teotepeque, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Ellos mantenían su lucha para que se respetara la igualdad y poner fin a la explotación que había sufrido por tantos años su gente. Mientras que Hernández Martínez respondió frenando estos actos mediante la pena capital. Dio la orden que todo aquel que pareciera indígena debía morir, obligándoles a dejar sus vestimentas de manta cruda, sus costumbres e incluso su idioma por temor a perder la vida. Qué triste. En realidad, Farabundo Martín, acompañado de Alfonso Luna y Mario Zapata, fueron detenidos, encarcelados y juzgados frente al Parque Bolívar por un tribunal militar. Martí fue el único que aceptó su culpabilidad, dejando libre de participación en los hechos a los otros dos estudiantes. Mas, sin embargo, el 31 de enero de 1932, los tres fueron igualmente arrestados, llevados a una capilla para un servicio. Los sacerdotes Pedro Prieto y Rutilio Montalvo oficiaron el servicio. Martí dijo no tener nada de qué arrepentirse ni pecados para confesarse. Al día 1 de febrero de 1932, el general Maximiliano ordenó la pena capital en público para los tres arrestados. Los restos de Martí descansan irónicamente en el cementerio general a pocos metros del coronel Domingo Monterrosa Barrios. Según las estadísticas, entre 20.000 y 40.000 campesinos e indígenas perdieron la vida ese año, siendo la más afectada la población pipil. Hoy en día es considerada la matanza más grande en El Salvador. Pueblos enteros desaparecieron. 1944. El general reformó la Constitución de 1944, lo que dio paso y permitió la aprobación del voto femenino en 1950, cosa que él ya no pudo suceder en su cargo. Redujo la delincuencia bajo la fuerza, amparándose en la Ley 41. Implementó métodos de energía por medio de represas en el río Lempa para combatir la tala de árboles, ya que en esos tiempos se consumía mucho lo que era el uso de leña en los hogares salvadoreños. A pesar de su origen humilde, contaba con el apoyo de muchos terratenientes en su gobierno. Apoyaba la idea, fíjense bien, de tener más tierras y la igualdad en esta élite. Estas eran las promesas ofrecidas por el mandatario. La tarde del 2 de abril de 1944, mediante el uso de fuerza aérea e infantería, militares alzados bajo el mando de Alfonso Marroquín y Tito Tomás Calvo, tomaron el control de los cuarteles de infantería 6º Regimiento de Ametralladoras y 5º de Infantería de Santa Ana. Todo sucedía mientras Hernández Martínez viajaba de La Libertad a San Salvador en una camioneta rentada.
Los combates se prolongaron hasta el 4 de abril, cuando las fuerzas leales a Hernández Martínez aniquilaron a estos alzados en una emboscada camino a Santa Ana. Alfonso Marroquín presentó la rendición y fue arrestado junto con Calvo, a quien le fue negado el asilo político en la embajada estadounidense. Ambos fueron fusilados sin juicio al siguiente día. El general Martínez no estaba de acuerdo en abandonar el poder y, sin contar relativamente con el voto de la población, manifestó seguir un periodo más, autoproclamándose y eligiéndose mediante un referéndum o referendo. Los terratenientes y algunos militares no le apoyaron porque en su periodo de dictadura había aplicado el fusilamiento entre algunos militares corruptos. Y en 1943 había aumentado el impuesto a las exportaciones del café y los ingresos de los terratenientes fueron afectados. De aquí se organizó un movimiento con el objeto de sacarlo del poder. El domingo de Ramos de 1944, estos se dirigieron a su propiedad en Santa Ana, lanzándole explosivos con la idea de aniquilarlo. Les sorprendió a ellos con un contraataque o un enfrentamiento, declarando y reforzando la ley marcial mediante un toque de queda, durando semanas con una campaña de represión pública y penosa. La sociedad civil, liderada por el intelectual Joaquín Castro Canizales, quien había colaborado junto con él en 1931, se declaró en huelga paulatinamente. Desde el 26 de abril de 1944, los estudiantes universitarios impusieron una huelga parcial, seguido por los estudiantes de educación media, maestros, empleados de teatros, vendedores de los mercados, profesionales, y exactamente un mes después del alzamiento militar, un 2 de mayo de 1944, rebeldes impidieron que los ferrocarriles de la capital operasen, dando inicio a lo que se le conoce como la huelga de brazos caídos. Durante la huelga no hubo producción alguna, por lo cual la presión nacional e internacional creció hasta el punto de obligar al presidente a deponer su cargo, depositándolo en Andrés Ignacio Menéndez. Su renuncia fue anunciada por él mismo mediante un comunicado radial el día 9 de mayo de 1944 a las 9 de la noche. Acabó diciendo su frase con un discurso: la cortina se ha caído. He jugado mi último juego de ajedrez. Me dedicaré a la agricultura y a la actividad espiritual teosófica. Esta actividad teosófica se dice que estudia y compara la religión, la ciencia y la filosofía. También mencionó: no creo en la historia, porque la historia la hacen los hombres y cada hombre tiene su pasión favorable o desfavorable. Yo no creo más en una cosa, en mi conciencia, y esa conciencia me dice que he cumplido con mi deber. Aún no existe a estas alturas evidencia que se hayan hecho refuerzos por investigar lo ocurrido en enero de 1932 en el país de El Salvador. A la fecha, estos hechos siguen impunes. Este caso que terminó con la vida de miles de personas que solo buscaban una sola cosa: la libertad, igualdad y respeto a sus derechos. Sin lugar a dudas, el momento más violento de la historia latinoamericana, dado a la brevedad en la que se realizaron estos actos y asesinatos.